Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Verde TV, esta propuesta que tenemos semana a semana, donde les vamos contando sobre diferentes instancias, trabajos de investigación que se vienen realizando y todo lo que tiene que ver con el tema del ambiente, la sustentabilidad, las energías renovables. El tema de hoy es un tema súper interesante que atrapa justamente a todo lo que es la provincia de Entre Ríos, pero no solamente la provincia de Entre Ríos, sino 4 países. Estamos hablando del acuífero guaraní, que comprende lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y es por eso que estamos con la licenciada Estela Solanas para charlar sobre este aspecto. ¿Cómo estás, Estela? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ya me desplegaste aquí un montón de información para poder desarrollar en este programa y sos una de las mujeres que viene trabajando hace mucho tiempo con respecto al tema del acuífero guaraní. Sí, así es. Bueno, la pionera en esto, mujer también, es la arquitecta Mireya López Berni, a quien yo secundo porque su trabajo ha sido, digamos, continuo, o sea, ella nunca dejó de trabajar. En este momento es la presidente de la Comisión Transfronteriza, que conformamos en el piloto Concordia Salto. Yo vengo a ser la coordinadora de esa comisión también, y nuestra fortaleza, digamos, como organización entre los dos países fue la continuidad, porque todo esto, digamos, nace como proyecto Acuífero Guaraní 1 desde el 2003, que empezaron las primeras charlas para conformar este proyecto y conseguir la financiación del JEF, que ya hablamos un poquito, que es como la financiación global para todo el mundo en ambiente, que lo ejecuta o lo materializa el BID y el Banco Mundial, en realidad. Claro. Fue la del proyecto 1. Y bueno, digamos, nuestra fortaleza ha sido, cuando termina el proyecto Acuífero 1 en el 2009, el piloto Concordia Salto siguió funcionando de los dos lados, y el único piloto que siguió funcionando, después voy a explicar qué es un piloto, hasta ahora, haciendo monitoreos periódicos de ambos lados, consiguiendo los reactivos en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para poder realizarlos, volcar estos datos en un modelo matemático que está, digamos, gestionado por una cátedra de la licenciatura en Recursos Hídricos de UDELAR, que también hay integrantes de la UDELAR en nuestra comisión transfronteriza. O sea, como que varias patas, digamos, de ámbitos, el académico, el administrativo, gubernamental y el de la gente de a pie, como se dice habitualmente, participan y bueno, y esto es lo importante, ¿no? Para que la gente que no sabe, aquellos que tienen, tal vez lo han escuchado, ¿qué es el acuífero guaraní? ¿Qué es lo que comprende el acuífero guaraní? Porque también esto es algo que hay mucho material que se está investigando, que es muy reciente también, que esto me parece fantástico también, ¿no? Claro, la idea era, bueno, no descontinuar esta tarea que tenemos como país a través de la difusión del conocimiento, de gestionar un sistema de información geográfico para volcar todos los datos posibles que vayamos recolectando. Bueno, la idea justamente de no discontinuar es porque venía el proyecto Acuífero 2, claro, que es el que se está ejecutando en este momento. Digamos que ahora están como en la parte de las autoridades, digamos, de los 4 países más arriba jerárquicamente, digamos, y luego viene, o sea, yo creo que te comenté algo de que se baja eso a los pilotos, claro, que bueno, les debo lo de qué son los pilotos. Los pilotos son como las partes que tienen como misión cada país de la manera en que se explota el acuífero guaraní para que ésta sea sustentable en el tiempo. Claro. Porque acá hay que decir también que en la región de Salto Grande nos enteramos del acuífero guaraní a través de las perforaciones que se fueron realizando de los pozos termales. El caso de Federación Concordia, que fueron los primeros que se realizaron, claro, que justamente el antecedente era las termas de Daymán y Arapey también, ¿no? Exacto. Es un poco. Así es. Bueno, como hasta ese momento los datos eran
geofísicos pero teóricos, porque se hacían perfilados geoeléctricos y demás para saber que existía realmente una roca que contenía agua, que coincidía exactamente con la roca del otro lado, la contraparte del lado Uruguay. Entonces, ya teniendo esos antecedentes, se perforó con mayor certeza de encontrar lo que encontramos. Y justamente lo que venís a traer acá es que la manera que tenemos nosotros de explotar este recurso es en profundidad, a diferencia de no muy lejos de acá, de Santana do Livramento Rivera, Tacuarembó, que es nuestra recarga, porque no es una única, digamos, cuenca subterránea que pertenece en forma continua a Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, sino que hay como un relieve en profundidad que hace que sean como dos subcuencas. Entonces nosotros la recarga la tendríamos en Uruguay, por eso es la importancia de que todo lo que va ingresando de alguna manera tenga que ser monitoreado como para que no haya contaminación del recurso a futuro y demás. ¿Influye en alguna medida, por ejemplo, tener el río Uruguay y el río Paraná también como para que la recarga del acuífero, Estela? Bueno, mira, en realidad la recarga más importante es de lluvia, de agua de lluvia, como también a los cursos del río Uruguay y del río Paraná. Lo interesante es que la cuenca del Plata, que abarca mucho más que los 4 países, abarca inclusive Bolivia, se superpone exactamente, o sea, corresponde exactamente a la superficie del acuífero guaraní. O sea que hay una interacción permanentemente entre aguas subterráneas y aguas superficiales que se produzca esto, la recarga y la descarga. Una posible etapa que sería el proyecto Acuífero 3 es la de estudiar las descargas, que por ejemplo se supone que del lado de Brasil se produce del lado del Pantanal, que es digamos, como un humedal gigantesco. Claro, un estero de Liberá, pero grande en dimensión. Y el estero de Liberá, que sería nuestra probable descarga del lado nuestro, argentino. Entonces, digamos, todo esto se denota con que el Pantanal, por ejemplo, tiene el 5% de la diversidad del planeta. O sea, todo es en dimensiones gigantescas, ¿no? Como muy, muy difíciles. Yo digo, en tiempo y espacio es como una especie de ciencia ficción, ¿no? Un Julio Verne comprobado físicamente hoy, ¿no? Claro. Vos me mostrabas este libro que es un compilado de mucha información, donde por allí veo la foto de lo que fue la perforación en Arapey, que esto marca un poco también el inicio de estos trabajos de investigaciones que se están haciendo a nivel de piloto, como mencionabas recién. Esta es nuestra historia un poco, porque bueno, es conocido que la República Oriental del Uruguay tiene muy pocos recursos energéticos. Entonces, en el afán de buscar petróleo, en 1937 hacen la primera perforación en Arapey, donde en vez de petróleo surge agua, y agua con temperatura, lo que a nosotros, viste, que fue la provincia de Entre Ríos, sobre todo nuestra corredor del río Uruguay, un antes y un después. Nosotros ahora competimos turísticamente con Córdoba para atraer público, creo que le hemos ganado en determinada época a Córdoba, por este gran beneficio, ¿no? De tener agua con temperatura que permita todos los predios termales que hoy existen ser y con visitados. Las propiedades que tiene también, ¿no? Que esto también es importante, que siempre hay que reiterarle a toda la gente también las propiedades que tienen las aguas termales también, ¿no? Claro, el agua termal en realidad la mayor propiedad que tiene en nuestro caso, ¿no? Es ser un agua muy pura, potable, naturalmente, y que tenga temperatura, lo que produce un relax general. Nosotros evitamos hablar de que determinados contenidos en sales produzcan qué cosa, porque nosotros en la parte médica desconocemos, o sea, desde la parte de estudio propiamente dicho de lo que observamos es la temperatura, ¿no? Que produce ese estado de relajación, que la gente, digamos, como que en un estado de relajación curás muchas cosas, no solo las enfermedades probables y demás, sino que sí, yo veo, por ejemplo, que yo tengo artrosis y ya el día que voy a las termas ya no tengo nada, vuelvo nueva, ¿no? Tal cual. ¿Se encontró alguna explicación? Porque, por ejemplo, hay otros pozos termales que tienen agua salobre. ¿Hay explicaciones con respecto a esto? Por ejemplo, Basavilbaso o algunas otras de Villa Elisa también que tienen estas características. Bueno, la explicación más obvia es que no es acuífero guaraní. O sea,
en el afán de tener todos termas, perforan más profundo, o sea, digamos, bajo el acuífero guaraní hay, digamos, como sedimentos mucho más antiguos, que por su antigüedad justamente se cargan, tienen mucha más carga de sales que el nuestro, ¿no? Claro. Entonces, se habla, por ejemplo, en la época de la Pangea, es decir, que estamos hablando de millones de años, todo esto estaba bajo el agua de mar, esta zona que comprende la provincia de Entre Ríos también, ¿no? Claro, o sea, digamos, como que estos sedimentos más antiguos corresponden a... bueno, no exactamente, sino que en la antigüedad, digamos, con la antigüedad van como concentrándose las sales, ¿no? Claro. Nosotros tenemos, digamos, el Gondwana, digamos, era la parte nuestra al sur de un único continente que luego se separa, o sea, estamos hablando de 250 millones de años, por eso hablo de lo de ciencia ficción que tenemos ahora acá. Se empiezan a separar, se separan por emanación, digamos, de basaltos, que es lo que vemos en Salto Chico, en Nebel. Claro. Esa emanación de basaltos donde esas dos placas continentales se empiezan a separar, y es ahí donde ese antiguo, digamos, lo que contiene en realidad el agua es un antiguo desierto de proporciones que aún hoy no tenemos, ni el Sahara ni el de Atacama tiene esas proporciones, que produjeron las areniscas actuales, que es donde se está embebido ese líquido, esa agua entre los poros. Cuando se empiezan a separar estas dos placas, estos basaltos, que es esta lava de emisiones digamos, no explosivas precisamente, vienen a cubrir esa misma superficie para que el agua no, digamos, de alguna manera, escape, por presión, no escape. Entonces viene a ser como la tapa que hizo que este fenómeno sea de tanta importancia, digamos, de superficie tan importante, continua, o sea, semicontinua, porque ya te expliqué que hay como dos subcuencas, pero ese sería como muy resumidamente el origen. Exacto. Hay consecuencias, por ejemplo, porque viste como uno de los planteamientos, hay muchas ciudades que pretenden tener agua termal también, pretenden tener su pozo de agua termal, y que uno siempre dice, bueno, las consecuencias de lo que significa eso obtenerse. Esto se lo va dimensionando hoy, por ejemplo, que ya tenemos cierto tiempo también en lo que son todo el desagüe, el agua remanente que queda de las termas, también se los puede ir midiendo también, que pueda llegar a afectar también, ¿no? en tantos pozos. Bueno, nuestro cometido también es un poco eso, ¿no? Llegar a un punto del conocimiento cabal del recurso, como para decir, bueno, si vamos a extraer esta agua para fines recreativos, ¿qué hacemos con lo que es, digamos, efluentes que surgen de ahí, y cuánto vamos a explotar para no producir sobreexplotación o interferencia de pozos, que son los dos problemas que nosotros tenemos, más allá de la probable contaminación? Pero bueno, eso sería, ¿no? Colocar caudalímetros para saber cuánto se extrae, llegar en algún momento a tener un canon razonable de los que lo explotan, como para decir, bueno, lo volcamos en un fondo como para seguir estudiándolo y digamos, no, que sea realmente sustentable y no perjudicial, ¿no? Su explotación. Quiero dejarte una pregunta antes de ir a la pausa con respecto al tema de qué se enseña a los chicos, porque esto hay, como decías vos, el tema de difusión es importantísimo para que las nuevas generaciones sepan justamente de lo que significa el acuífero guaraní. Pero te pido que vamos a una pequeña pausa aquí en Código Verde y después seguimos con más diálogo aquí hablando con la licenciada Estela Solana. Pequeña pausa y ya volvemos. Este verano queremos que disfrutes a pleno las playas del lago. Por eso, para evitar incendios, siempre hace fuego en las parrillas y lugares permitidos, y evita tirar colillas y botellas rotas en el suelo. Recordá que en los meses de verano el riesgo de incendios es muy alto. Codesal, cuidamos las termas y el lago para vos. Si se cortó el servicio de energía en tu domicilio, envía un SMS por celular al 66845. Escribí SEC, espacio, casa, espacio y número de gestión. El sistema te responderá con el número de trámite y te informará al solucionar el inconveniente. Cooperativa Eléctrica de Concordia.
JFM Logística SRL, Montoriano, Comercio Exterior, Importaciones, Exportaciones, representaciones de empresas de transporte nacionales y extranjeras. Seguimos charlando aquí con la licenciada Estela Solanas con respecto al tema del acuífero guaraní y cuántas cosas que nos vamos enterando con respecto a lo que significa lo que estamos pisando hoy en día y cuántos millones de años también se ha formado todo esto de lo que hoy disfrutamos con las termas, con este recurso termal como le denominamos. Te había dejado plantear una pregunta de qué es lo que se enseña a los chicos de escuela primaria, secundaria, universidades también, porque esto continúan con estos trabajos de investigación y acá justamente vos me mostrabas algo para saber qué es lo que se enseña, qué es lo que justamente ustedes trasladan estos, Estela. Bueno, todo este material quedó como, digamos, cada parte tuvo su misión, ¿no? La parte gubernamental un poco esto de comprometerse para continuar, la parte académica, la difusión a través de todo este material y poder bajarlo también a nivel primario, nivel secundario, terciario y de esa manera lograr, ¿no? que la difusión del conocimiento tenga una pata, digamos, en la población como para que al conocer esto, al saber esto, cuando uno conoce, digamos, el recurso, es como cuando empieza a comprender su importancia. Porque si hace 250 millones de años todo esto empezó a formarse, bueno, ¿qué pasa hacia adelante? ¿O qué va a pasar? Cuando todos sabemos que la humanidad va hacia... Muchos de los actuales... viste que hay gente que cruza desde África, Medio Oriente a Europa desesperados en balsa. Hay muchos refugiados por guerra y hay muchos refugiados ambientales que no se habla mucho de ese tema, verdad. Porque hay zonas que se van quedando sin agua, que es lo que produce los alimentos fundamentalmente, además de beberla directamente, de tener eso como bebida fundamental para la vida, se tienen que ir de sus territorios porque no tienen el recurso agua. Algo tan básico como nosotros por allí no lo dimensionamos porque tenemos ríos, lagos, arroyos, agua subterránea también de esto del acuífero guaraní, es decir que no, muchas veces cuando hablamos de la falta de agua no lo alcanzamos a dimensionar, ¿no? En la proporción como debería ser, ¿no? Claro, nosotros somos súper privilegiados en el planeta por esto, ¿no? Hablo de Sudamérica en general y de nuestra región en particular, porque vos vas a Córdoba, Mendoza, que están sufriendo actualmente crisis hídrica, incendios forestales, o sea, por el cambio climático también, ¿no? Que tenemos que empezar a interactuar con esto, ¿no? De qué manera preservarlo, de qué manera no sobreexplotarlo y todo esto. Y también la interacción, porque nosotros no tenemos solamente el acuífero guaraní acá, como vos bien dijiste, somos tan ricos en recursos de agua subterránea y superficiales que tenemos el acuífero Salto Chico, que es el acuífero productivo, que es el que se usa para arroz, para citrus, para arándanos, que, digamos, desde acá, desde el departamento acuífero guaraní de la municipalidad y formando parte de la Comisión Transfronteriza, también estamos recabando datos del otro lado, porque del otro lado es transfronterizo también, que lo llaman el acuífero Salto, que ellos lo explotan como agua mineral, como, o sea, de muy buena calidad, y hasta hay una cerveza que ahora no me acuerdo cuál es, creo que la norteña o que se produce aquí en Salto. Que se produce en Salto con esta agua, que viste que todos dicen que rica. ¿Y esto a cuántos metros de profundidad está? Y esto está desde los 60 metros, 100 metros,
ya tocamos, todos nuestros humedales, todos nuestros arroyos y todo son las descargas y recargas también. Porque hay que decir también esto para la gente que el acuífero Guaraní, por ejemplo, en esta zona está a 1.200 metros aproximadamente, para que, justamente de allí era lo oneroso cada vez que había que planificar una perforación también. Hablamos de $1.000.000. Millones de dólares, exacto. El $1.000.000, sí, porque ahora están haciendo una cercana que tienen todos los datos y demás en Santa Ana, están realizando una perforación o por realizar, pero ya está, es un hecho. En Yeruá también, está en Puerto Yeruá. Y en este caso ustedes trabajan allí justamente para ver todo lo que significa el trabajo que se hace, investigando con respecto a esto, de todo lo que va surgiendo con todas las capas también que se va sacando de este pozo, Estela. Mirá, nosotros tuvimos la suerte que durante el proyecto Acuífero 1, Guaraní 1, se hizo la perforación de Ayuí, y ahí hicimos como un seguimiento de la perforación, de las muestras que se iban extrayendo y demás, y de la ejecución de la obra misma, ¿no? Pero ahora no, nosotros no tenemos, digamos, como una injerencia por allí sobre lo tiene Hidráulica de la provincia. Hidráulica de la provincia forma parte de la Comisión Transfronteriza a través de la persona física de la ingeniera Mónica García, que también es una representante de la provincia que tiene un rol muy importante en la coordinación del Consejo Hídrico Federal. Y también ERTER es un socio nuestro dentro de la Comisión Transfronteriza, a través de la persona del doctor Daniel Márcico, que a su vez es asesor de Hidráulica de la provincia, o sea que todo se cierra, digamos, en un conjunto de personas físicas o instituciones que hacen a la gestión completa, ¿no? Vos sabés que estaba pensando cuando me comentabas esto, viste, que en la represa, en el museo de la represa Salto Grande, justamente están todo lo que se fue sacando, los materiales que hay de piedra. Los testigos se llaman. Los testigos, exacto, de piedra, donde vemos el basalto, que por allí es lo que más trasciende, y lo podemos ver en la playa, en Playa Nebel, por ejemplo, o en Salto Chico, que también esto lo vemos varios metros en la superficie de la tierra, ¿no? Y bueno, esos son los 800.000 metros que vos hablabas antes, para alcanzar el recurso, que para nosotros es una fortaleza el haberlo tenido, el tener este horizonte, sedimento volcánico por encima, y es la profundidad es lo que le da la temperatura, porque muchas veces vos estás en las termas y escuchás, ¿y dónde estará la caldera que calienta esta agua? O sea, es obvio, la gente no tiene por qué saber esto, pero ¿qué pasa? El agua está por este gradiente geotérmico, se llama. Por esto de estar en esta profundidad, el gradiente geotérmico es 3 grados de temperatura, aumenta cada 100 metros. O sea, si vos multiplicás los 20 grados que nosotros tenemos... por eso es que hay que agregarle un poco de agua fría para que no sea tan... que mucha gente por ahí dice, ¿por qué tan caliente? Y en otras termas hay que calentarlas, en realidad, que también no te lo dicen, pero esto lo sabemos, Colón, por ejemplo, que tiene que calentar el agua porque si no sale, son atermales en realidad también, ¿no? Lo que pasa es que justamente Colón tiene el problema, llamémoslo así, de estar en los límites del acuífero Guaraní, en los límites del sur del acuífero Guaraní, o sea que es complicado el resto de la provincia, ya sea por su contenido en sales, por su disminución en la presión, muchas veces tienen que bombear, o como vos decís, por la temperatura baja de la temperatura. Estela, quería preguntarte, porque sé que ahora en mayo va a haber una reunión, ¿cada cuánto se reúne justamente? ¿Cuáles son los temas que se plantean? ¿Se presentan trabajos de investigación justamente cada vez que ustedes se pueden reunir con los otros países también? Bueno, esto es una primicia, como te decía antes, que pasó en estos días, que vamos a recibir la visita del subsecretario de Ambiente de Uruguay, que bueno, obviamente esto se va a oficializar a través de un pedido, digamos, para hacer esta visita a través de una nota que ellos nos van a enviar al intendente municipal, al doctor Enrique Cresto, y al arquitecto Mireya López Verne, dirigido a ellos, porque en realidad ellos vienen a recabar ahora al revés información sobre nuestra gestión, cómo hicimos para mantenernos durante todo este tiempo, desde el 2009 hasta ahora, conformando la Comisión Transfronteriza, actualizándonos con monitoreo de pozos y difusión del conocimiento en este tema,
porque lo quieren volver a replicar, porque ellos tienen 2 transfronterizos, tienen esto que te contaba de la recarga en Santana do Livramento, Rivera, Brasil y Uruguay. Para que volver a recomponer toda esta, porque es como un tejido social que tiene que volver a actuar sobre, digamos, desde las instituciones, de la gente común, bueno, para poder que sea realmente sustentable el recurso y, qué sé yo, no cometer errores de contaminar y demás, porque ahí ingresa el agua que nosotros estamos usando hoy acá, ¿no? Claro, porque viste que hoy mencionabas vos muchas veces las arroceras citrícolas que utilizan el agua de riego, pero también muchas veces fumigan y eso va a las napas también, entonces por allí el peligro y la advertencia también, que también lo decía, si muchas veces no se sabe, no se tiene el conocimiento, no podemos también cuidarlo también, ¿no? Seguro. Y bueno, la manera en que ocurren los otros 2 pilotos, el de Ribeirão Preto en Brasil y el de Itapúa en Paraguay, que no son transfronterizos, es por la manera en que ellos lo explotan. Por ejemplo, son zonas de recarga. Una es netamente, la de Paraguay es agrícola, ganadera, y la de el Estado de Sao Paulo es industrial, claro. Entonces, ¿cómo prevenir, no? Y al no haber estado funcionando todo este tiempo, hay que comenzar de cero, ¿no? Claro, o sea, ¿y hay alguna injerencia por allí desde los gobiernos en aceptar estas sugerencias, justamente? Viste que muchas veces uno desde cómo pasar del ámbito académico a lo que significa las decisiones políticas muchas veces de los gobiernos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, de paso ya te digo el nombre del funcionario que va a venir uruguayo, es el doctor Amarilla. Justamente la Secretaría de Ambiente del lado Uruguay y la Secretaría de Ambiente de Argentina van a representar en este momento que se está haciendo el proyecto Acuífero 2 a estas instancias gubernamentales, ¿no? Que es muy importante que estén. En nuestro caso, tanto Uruguay como Argentina, para que este piloto también tenga existencia, ha habido siempre presencia. En el caso, claro, del proyecto Acuífero 1 era la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Actualmente es la de Ambiente, pero del lado de Uruguay también está interactuando la Secretaría de Ambiente con el Ceregas, que es como es como un intermedio entre organismo no gubernamental y gubernamental también, que gestiona las aguas subterráneas del lado de Uruguay. O sea que hay esa llegada, ¿no? Desde el lado nuestro, lo que digamos ponderan o quieren replicar es el hecho de que desde las municipalidades, con un acuerdo del intendente que fue también el doctor Enrique Cresto y el doctor Lima del lado de Salto, se pudo mantener esta información vigente y apoyados desde el gobierno nacional de ambos. Con esto me estás diciendo que Argentina está a la avanzada también entre los otros países en cuanto a darle una continuidad a la investigación también, que esto me parece importante destacarlo. Tal cual. Argentina y Uruguay fueron los 2 países que empujaron más, como para, supongo que Uruguay lo habrá querido repetir, pero le faltó la contraparte de Brasil para mantener vigente yo digo, para mí esto tuvo que ver con las personas, ¿no? Con Mireya, que siempre empujó y siempre bregó para que esto continuara, con la parte de Nación, que la tengo que nombrar también, María Josefa Fioriti, con la parte de Dinagua, Jimena Lacuez del lado de Uruguay, con Carlos Catani, que es como el responsable de termas de la municipalidad de Salto. O sea, hubo personas. ¿Juega algún papel allí? Estaba pensando ahora la represa también, en tema de vinculación y relaciones también, teniendo autoridades argentinas y uruguayas también. Bueno, la represa en su momento tuvo su protagonismo, su presencia, desde nos prestó el que hablamos también antes, que esta misma oficina funcionaba en la Galería Entre Ríos, que era CTM, que todavía es CTM. Después discontinuó porque también en aquel momento mucha gente se jubiló, que participaba activamente. En aquel momento el ingeniero Zamanillo era el representante de CTM dentro de la comisión, que luego se jubiló, o sea que en ese aspecto por ahí no hubo esas presencias
fuertes personales, ¿no? Con una inquietud personal para darle continuidad y vigencia al tema, ¿no? ¿Qué pasa con las generaciones que se vienen también? ¿Continúan jóvenes, tal vez profesionales, investigando y trabajando para darle continuidad a este proyecto, Estela? Seguro. Bueno, por ejemplo, en nuestra comisión tenemos al ingeniero Julián Ramos, que está en UDELAR y en UNER, o sea, tiene también hasta eso, digamos, como esa facilidad de poder estar en Uruguay, en los dos lados. Tenemos también, a Pablo Gamazo del lado uruguayo, Jimena Lacuez mismo en la parte de Nación de Uruguay, es una chica joven. Y los demás somos como nosotros, intergeneracionales todavía con ciertas inquietudes para mantener el tema vigente, ¿no? Claro, exacto. Vos me mostrabas el libro, de qué más de material hay que lo has concentrado en este libro, que la verdad que me gustó, no lo conocía, que lleva tu autoría allí al doctor Jorge Néstor Santa Cruz y la licenciada Estela María Solana, que este plan de agua subterránea de el COIFE, que recién lo mencionaba, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina, ¿no? ¿Qué otra información más hay y qué es lo que incluye también todo análisis de información que vas volcando? Bueno, lo que yo te comentaba recién es que en esta primera etapa del Proyecto 1, la academia, a través de las universidades de los 4 países, produjeron una serie de manuales para nivel primario, secundario, que ahí se son estos, te los voy a ir alcanzando, que justamente... Sí, esto sería para un nivel terciario, secundario. Esto es más bien genérico del agua, pero esto es específico del acuífero guaraní. ¿Esto de qué país? Esto también está... Esto es una ONG de Uruguay que se llama IDIS, ¿sí? Que yo también estoy colaborando ahora con IDIS del lado argentino en capacitación y demás. A través del doctor Santa Cruz, que es el coautor de este libro que compila toda la información del piloto Concordia Salto en el acuífero guaraní. A ver, este es de nivel primaria, producido por la Universidad de Paraguay, que está en para mí lo que más me gusta es que está en 3 idiomas. Está en español, portugués y en guaraní. Exacto. Sí, esta es la novedad. Me gusta porque, es una tierra tal vez no conocida por nosotros, pero me imagino que es una de las nacientes también. Estas son las nacientes del río Uruguay, justamente la Serra Geral, donde aflora este horizonte que contiene el agua acá. Hay un trabajo muy interesante que lo traigo a colación, que es un trabajo que realizó José Pérsigo de aquí de la ciudad de Concordia, justamente filmando y obteniendo material desde las nacientes tanto del río Uruguay como del río Paraná también, pero por ahí se abocó específicamente al río Uruguay un poco para dimensionar qué es lo que tenemos y de dónde nace el río Uruguay también. Sí, ¿no? En realidad las nacientes del río Uruguay en esta zona, en este sector, es por la recarga, ¿no? De las lluvias digamos que vienen del Océano Atlántico, por la altura de la Serra Geral se precipita y se infiltra, o sea que ahí vienen las nacientes del río Uruguay, pero también muchas de las vertientes y manantiales que surgen en esta parte son acuífero guaraní. Y el mérito del señor Pérsigo justamente es el haber unido recientemente o posteriormente a la creación de este grupo del río Uruguay al acuífero guaraní como nexo o unión de los países que la componen, ¿no? Qué bueno, ¿no? El tema de integrar también, es decir, cuando se investiga, una cosa tiene que ver con la otra también, no lo podemos separar. Totalmente, también, ¿no? Que el recurso es el mismo, porque uno se pregunta, en estos 3 años de extrema sequía que tuvimos, ¿cómo todavía corre agua por el río Uruguay? Esa es la gran pregunta, porque se supone que el agua de lluvia dura unos días nomás en el curso de los ríos, por eso también se producen las inundaciones cuando hay abundantes lluvias en las nacientes, pero el agua que circulaba en ese momento era recarga de los acuíferos, o sea que no hay que olvidar ese tema que no es menor. Y también otro tema que estaba pensando ahora tiene que ver con el tema de las represas también, en qué momento se puede jugar y por así decir, retenemos agua o hay que largar, que era algo que pasó en el río Paraná con Itaipú, que es decir, había tanto faltante de agua que debieron en algún momento liberar las represas para las compuertas para largar agua de las compuertas también, ¿no? Esto es algo que seguramente son
temas de investigaciones que tienen que ver con... Sí, o sea, temas de investigación y temas actuales de hecho que suceden hoy, ¿no? Que va a ser a futuro, que fue antes. Claro. O sea, esto que traes vos es sumamente importante, lo de trabajar la transfrontericidad. Claro, porque si yo no logro acuerdos con los países que utilizamos el mismo recurso, vamos a estar en problemas. O sea, conflictos bélicos inclusive se pueden llegar a producir a futuro cuando realmente haya gran falta de agua o exceso de agua, cuando nos empiecen a inundar territorio. Algo te quiero preguntar, que me lo hablábamos fuera de cámara, que tiene que ver que el acuífero guaraní es el segundo en importancia en el mundo. En el planeta. En el planeta. Contanos ese, porque me parece interesante. El primero, ¿cuál es? Contanos, porque justamente la necesidad imperiosa y estratégica también de tener este recurso aquí en nuestra zona y la necesidad de preservarlo también, ¿no? Por supuesto. Que sea el segundo en importancia o el tercero, estamos ahí, ¿no? Como en duda o en discusión, pero que tenga, no importa el rol, pero nosotros podemos dar, haciendo así como una evaluación muy somera del tema, agua durante 500 años a toda la población del planeta, utilizando el recurso como está actualmente hoy, como lo tenemos hoy, ¿no? Porque hay un agua fósil que viene desde aquellas primeras recargas que se hicieron hace millones de años y están, el uso actual, obviamente, ¿no? Entonces las proyecciones son muy inciertas a futuro, pero cuando uno visualiza la superficie que ocupa es un país adentro de 4 países en superficie, es gigantesco. Ahora, ¿qué pasa con el primero? Está bajo Libia, Siria, Israel, Palestina. Entonces, el problema con este otro recurso, o sea, que es el primero en realidad en volumen, es que no se van a poner de acuerdo ni próximamente ni en el pasado estos países, porque están en guerra continuamente. Ahora por el petróleo, por intereses económicos, por guerra santa, por lo que fuere, pero muy complicado el tema para ellos para ponerse de acuerdo. Entonces fue mencionado en Londres mientras se estaba produciendo el proyecto Acuífero Guaraní como modelo de gestión sustentable de un recurso para la humanidad entera, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Sí, la verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque después quiero hablar sobre Estela Solanas como persona, como docente, que me parece interesante. Si ella hace algún tiempo, hace 10 años atrás tal vez, o 15, se veía hoy en el lugar que está, porque muchas veces tiene el privilegio de investigar un tema que justamente tiene que ver la injerencia a nivel mundial, que esto me parece interesante. Pequeña pausa y ya volvemos. Este verano queremos que disfrutes a pleno las playas del lago. Por eso, para evitar incendios, siempre hace fuego en las parrillas y lugares permitidos. Y evita tirar colillas y botellas rotas en el suelo. Recordá que en los meses de verano el riesgo de incendios es muy alto. Codesal. Cuidamos las termas y el lago para vos. Si se cortó el servicio de energía en tu domicilio, envía un SMS por celular al 66845. Escribí SEC, espacio, casa, espacio y número de gestión. El sistema te responderá con el número de trámite y te informará al solucionar el inconveniente. Cooperativa Eléctrica de Concordia. JFM Logística SRL, Montoriano, Comercio Exterior, Importaciones, Exportaciones, representaciones de empresas de transporte nacionales y extranjeras. Seguimos charlando, estamos, para contarles a ustedes que no son aquí de la ciudad de Concordia, estamos en el Centro Cívico. La verdad que una jornada bella que tenemos, otoñal aquí en la ciudad de Concordia. Hoy, mañana mucho frío, pero hoy tenemos un mediodía excelente como para poder disfrutar de estas jornadas y disfrutarlas aprendiendo, que esto es un poco lo interesante.
Quería preguntarte... Perdona, y hoy es un día ideal para termas. Hoy es un día ideal para termas, sí, la verdad que sí, nos tentaste y ahora que viene el fin de semana también. Eso. La verdad que lindo, y que lo podemos disfrutar aquí en la ciudad de Concordia. La verdad que somos privilegiados en eso, Totalmente. No sabemos cuánto todavía somos. Claro. Quería preguntarte, vos sos licenciada, Estela, si te veías antes de esto, hoy ser coordinadora de este proyecto piloto del acuífero guaraní, que la verdad que es un privilegio estar trabajando en este sentido, ¿no? Desde la ciudad de Concordia. Tú lo has dicho, porque en realidad yo comencé mi carrera en la UBA, muy chica, me fui de acá de Concordia a los 17 años, hice todo el ciclo básico en geología. Ajá. Entonces es una vocación muy temprana y muy especial. Porque... ¿Cómo te inspiraste? Porque viste que de acá de la ciudad de Concordia, ir a estudiar geología, muchas veces tal vez uno dice, bueno, si está está en Córdoba, en Mendoza, tal vez uno tiene mucha más relación con el tema de las piedras, ¿no? Tal cual. Bueno, justamente... ese es el kit de la cuestión. No fui a estudiar geología, en realidad fui a estudiar química. Y en aquel momento el ingreso era común a las 4 carreras en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Era química, matemática, física, geología y biología. Y después ibas... Entonces cuando estaba en un momento, obviamente las materias eran química, de cada carrera. Cuando yo me vi dentro de un laboratorio, empecé a pensar, esto no me gusta mucho, y justo en una de estas aulas magnas así, donde se hacían la parte teórica, había un chico adelante mío leyendo un librito de Eudeva, la editorial, aquella de introducción a la geología. Entonces yo dije, ¿me lo prestás para mirarlo, ojearlo? Y empecé a leer y dije, esto es lo mío, porque tiene de todo, tiene química, tiene física, pero también tiene el campo, el terreno, la naturaleza, que yo venía de Concordia cuando Salto Grande todavía existía. Claro, exacto. ¿No? Y yo estaba pensando ahora que tenemos el privilegio de Salto Chico y la playa también Nebel, que también es un privilegio para nosotros ver ese afloramiento de basalto que tenemos así tan cerquita del centro de la ciudad de Concordia, ¿no? Sí, y aparte, bueno, también, cosas que por ahí no se saben, pero se desconocen, pero que son muy vigentes para el paisaje nuestro familiar, que nosotros tenemos las mejores ágatas del mundo, con todas las canteras estas que se explotan, no somos, digamos, grandes productores mineros, pero tenemos, por ejemplo, que en realidad sirven para el asfalto, para fundaciones, no apreciamos la calidad que tenemos. En Europa están agotadas las canteras, viste que hasta en determinado momento se hacían esas lámparas Tiffany, viste, esas son ágata, es una piedra. Mirá qué tema interesante, ¿viste? Porque aquí en Concordia hay gente que hace orfebrería con justamente las ágatas, las amatistas, hacen billutería y demás, tal cual. Y que por allí muchas veces no sabemos el potencial que tienen, ¿no? Seguro. Que la gente que viene de otro lugar dice, ahora entiendo por qué juntan tantas piedras. Las piedritas, vos lo ves. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Bueno, la cuestión es que, empecé esta carrera. En el 77, la historia nuestra es conocida, se puso muy complicada, ¿no? La vida universitaria, sobre todo, Ciencias Exactas y Naturales, estaba a metros de la Escuela Mecánica de la Armada. Yo veía todo el tiempo allanamientos, que iba desde mi departamento donde vivía a la facultad y demás, y esa inquietud, ¿no? de ver qué pasa más allá de nuestra frontera, ya que somos todos nietos o hijos, hasta hijos de inmigrantes. En un momento dado, ya venía terminando el ciclo básico y me fui a vivir. La intención no era ir a vivir, era ver, a chusmear a ver qué pasaba. Y terminé mi carrera en Francia, en la Sorbona. Claro. Cuando volví, muchos años después... Nada menos, ¿no? Sí. Nada menos que tener privilegios. Sí, 10 años viví en Francia y hice esta carrera, terminé, digamos, la carrera ya. ¿Y en la especialización en qué? No llegué a hacer la especialización. Cada vez... vivir como extranjero, yo tenía residencia como estudiante en Francia. Entonces, digamos, como que no se tiene contrato... vos tenés que tener un contrato de trabajo para quedarte. Por eso, para poder tener el documento o la estadía para esto, para trabajar. Igualmente yo ya en negro ahí trabajaba como, cosas muy... como traductora de textos científicos, que a varios profesores de mi facultad me
me llamaron para esto. Traduciendo al castellano. Al español, porque claro, allá digamos como que las editoriales, Barcelona como que España, ¿no? Claro. Es como el centro de edición de Europa prácticamente, y es mucho más barato el recurso. Claro. Entonces, y se vende, el español es la segunda lengua después del chino mandarín, o sea claro. La difusión era mucho más importante que por ahí hacerla en otro idioma. ¿No? ¿Y ahí en qué año volvés a la...? Bueno, entonces vuelvo después de cuando se inicia la democracia en el 87. Claro. Ya mamá de 2 niños, claro. Las cosas habían cambiado mucho, entonces volví a mi ciudad natal, ¿no? Obviamente porque tenía mi familia nuclear que me ayudaba para empezar claro. como a esto, ¿no? A trabajar. Sí, sí. Durante mucho tiempo, sabiamente mi mamá, que no conseguía trabajo como geóloga, claro. me dijo, bueno, pero habla francés, ¿por qué no? Claro. Y en aquel momento estaba Jorge Calza vivo, sí. y terminé con él en la Alianza Francesa, y bueno, y ahí empecé mi carrera docente enseñando francés, claro. en Federación. Claro. O sea que yo vi el nacimiento de las termas de Federación, claro, cuando todo empezaron el proceso. A unirse todos los ciudadanos como para meter ahí un impulso para poder hacer la primera perforación. Bueno, con el tiempo ya tuve que incursionar, digamos, en el tema docente, como específicamente, como no tenía un profesorado, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para tener un título docente? Y vino la famosa Ley Federal de Educación, con Menem, y dije, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Y había venido toda la revolución tecnológica, que yo era analfabeta tecnológica. Claro. Entonces dije, bueno, voy a estudiar el profesorado de educación tecnológica. Claro. Y ahí hice hasta la licenciatura también en educación tecnológica, porque por Francia y por la Sorbonne yo tengo una licence, que no es justamente un grado como acá, la licenciatura, que tenés que hacer una tesis. Sí. Entonces no podía ser la equivalencia automática de título, ¿no? Sí. O sea, sí podía hacerla volviendo a mi facultad y demás, pero ya con los chicos y todo se me complicaba. ¿No? Era más fácil decir, bueno, estudio 4 años y hago. Sí, mientras trabajaba, porque ya a esa altura tenía muchas horas docentes y demás, así que. ¿Y cómo llegó esto del trabajo piloto? Entonces, la convocatoria, digamos, que se hacía, yo buscaba en internet cuando iba a todas las reuniones, cuando se estaba formando y demás, la convocatoria de la OEA, porque fui pasante por la OEA, justamente se hizo, o sea, mi título era absolutamente válido porque era internacional, para las pasantías, y bueno, y ahí me interioricé de quiénes estaban, ahí hablé con Mireya, hablé con la geóloga de la provincia, que en aquel momento estaba en la dirección de hidráulica, con María Santi, hablé con el facilitador del lado uruguayo, el ingeniero Enrique Mazaseguí, bueno, por supuesto Mireya me avalaba todo el tiempo, como que tiene que entrar alguien de este lado que conozca específicamente el tema, y bueno, y así ingresé a las 3 periodos de pasantía por la OEA en el acuífero guaraní. Qué historia interesante la tuya. Me encantó poder charlar sobre esto, porque vos fíjate que hoy estás ocupando un lugar, como yo te decía, que la verdad que es privilegiado, y que ya tenías, sin saber, diferentes aspectos, y ya ibas internalizando también con estos antecedentes, como me contabas, de Federación, de saber que esa población ya tenía el citrus y la madera, que ya venían decreciendo como industria y buscaban una alternativa, que era el turismo, y esta puerta que se abría era las termas, ¿no? Así que la verdad que súper interesante, y hay mucha pasión que le vas poniendo también en esto, que esto me parece fantástico. Acá hoy me estabas mostrando de un juego, que esto de cómo llevar la divulgación y la difusión a los chicos, ¿no? A través del juego me parece fantástico también, ¿no? ¿Esto cuántos años tiene? ¿Hace cuánto que fue creado? Bueno, esto también fue durante el proyecto Acuífero Guaraní, y se hizo como entre... esto es muy interesante también, porque generalmente todos los otros manuales que vemos fueron producidos por la universidad. Sí. Y esto fue producido por la universidad y por los liceos. Claro. Liceos de... escuela secundaria y liceos, ¿no? De ambos lados. Por ejemplo, acá intervino la escuela secundaria de La Bianca, una escuela secundaria de Concepción del Uruguay, 2 liceos del lado de Uruguay, y todo el equipo docente, ¿no? Que vio esto que vos decís, que lo lúdico es como un vehículo muy... que podemos usar para esto de transmitir el conocimiento, que
teóricamente es difícil, pero que llevado así es como mucho más fácil. Entonces, los manuales están digitalizados, no los vemos acá, pero para el que se interese yo se lo puedo enviar. Perfecto. Y cada vez que voy a dar la charla en alguna escuela les comento esto y les entrego el kit para la biblioteca. ¿Cómo las docentes, cómo te ubican? ¿Hay alguna página web? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Yo sigo usando mi mail porque es como el más accesible, ¿no? Es Solana Estela María, mi nombre, mi apellido, mi nombre, Solana sin S, final, @gmail.com. Es bien fácil, perfecto. No hay mucha. Y si no, bueno, nos envían a nosotros y nosotros les damos el contacto. Esto lo pueden hacer en las escuelas también de toda la región, esto viajan también, me imagino que es un tema súper interesante que lo pueden planificar durante todo el año también. Sí, o sea, me pueden invitar a mí para dar la charla, yo dejarles el material en la biblioteca, a las docentes compartirle los manuales digitalizados, y esto que es físico lo dejo, en biblioteca. Exacto. Es muy sencillo, o sea, una vez visto el tema en el aula, cada una de estas tarjetitas tienen un aspecto, digamos... Que viste que en la escuela primaria ya se da el tema del agua, siempre el tema del día del agua también es algo que muchas veces lo tienen como recurso como para poder estudiar el tema del acuífero guaraní como tema particular también, ¿no? De nuestra región. Tratar el tema general, que siempre se trata el ciclo hidrológico del agua y se queda ahí, incorporar el guaraní como digamos, recurso como idioma, nuestro, propio, los usos del agua dentro del guaraní y más allá del guaraní, y esto de los pilotos que se ven en estas otras tarjetitas. El juego funciona muy prácticamente como el juego de la oca, me decías, como el juego bien de la fácil. Oca, con un dado para cada grupo, o sea, se dividen en grupos y se van pasando diferentes cayendo en distintas casillas para finalmente llegar, digamos, al último, que es los pilotos, que es lo que tratan, digamos, el modo de explotación del recurso en los distintos formas en que aparecen, y el ganador, qué sé yo, porque hay prendas también, hay algunos cuando no saben alguna pregunta y prenda, entonces se divierten, o sea, es muy tal cual, como para que sea mucho más ameno. Sí. Estela, te quiero agradecer, muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista, que te hemos conocido un poquito más y hemos conocido también todo este proyecto que tiene que ver con el acuífero guaraní como protagonista, y a nosotros desde la región de Salto Grande también centrar esta información que es valiosísima, porque justamente, como decía, no podemos cuidar algo que no conocemos, así que esto me parece importante. Gente, nos despedimos de este programa. Ustedes allí al pie del televisor están saliendo nuestras vías de comunicación para que ustedes nos puedan escribir y también sugerirnos temas que nosotros podamos abordar a través de este programa, que trata sobre la ecología, sobre el ambiente, sobre la sustentabilidad y las energías renovables, por supuesto, que son temas que nos interesan para saber qué es lo que se está haciendo. Nos vemos la semana próxima, así que buen fin de semana para todos ustedes. Hasta luego.